Bueno, mi grupo está conformado por Miguel Herrera, Caleb Hernández, Daniel González y mi persona Antonia Costa, y nosotros escogimos el framework Bulma y ahora vamos a pasar a exponer sobre ello. ¿Qué es Bulma? Bulma es un framework de CSS moderno basado en Flexbox. Proporciona un estilo y estructura predefinidos para facilitar el diseño y la construcción de las páginas web en responsive. Características de Bulma. Basado en Flexbox. Flexbox es un modelo de diseño de CSS que facilita la distribución de elementos en diferentes direcciones y almacenamiento, especialmente en interfaces complejas y en tamaños de plantilla impredecibles. Como Bulma se basa en Flexbox, es bastante poderoso y flexible en términos de diseño de la página. Responsivo. Las clases en Bulma son diseñadas con la movilidad en mente, lo que significa que facilita la creación de diseños que se ven bien en dispositivos de todas las tallas. Modificable. Bulma está escrito en SAS, lo que facilita su personalización. Puedes ajustar sus variables para adaptar el framework a tus necesidades. Diseño moderno, perdón. Su diseño es minimalista y moderno y ofrece una amplia gama de componentes y elementos como botones, tarjetas, formularios, navegación, entre otros. Popularidad. Aunque no es tan conocido como otros frameworks como Bootstrap o Foundation, Bulma ha ganado popularidad por su simplicidad y facilidad de uso. Sin JavaScript. Una de las características distintivas de Bulma es que es solo CSS, lo que significa que no incluye JavaScript. Si bien esto hace que Bulma sea ligero y simple, significa que para interactividad avanzada, como los menús desplegables o modales, necesitarás incorporar tu propio JavaScript o combinarlo con otras bibliotecas. Documentación. Bulma cuenta con una documentación detallada que facilita su aprendizaje y uso. Mi nombre es Daniel González y voy a presentar las diferencias entre Bootstrap y Bulma. Bootstrap y Bulma en sí son un framework de CSS utilizados para diseñar aplicaciones web y aplicaciones responsivas. A pesar de que comparten similares, tienen diferencias claves. Por ejemplo, el estilo de Bootstrap tiene un estilo más tradicional, mientras que el diseño de Bulma es un poco más moderno y limpio. Este, la personalización es otro punto clave que tiene Bulma, y es que es mucho más fácil de personalizar y así poder lograr diseños únicos, mientras tanto que Bootstrap necesitas un poco más de código, por así decirlo, para poder ser más original y que no sea literalmente lo que está por defecto de Bootstrap. Este, la cuadrícula de Bulma es Flexbox, o sea que es completamente para diseños. Mientras tanto que Bootstrap es como una mezcla entre Flexbox y con otras técnicas. Otra diferencia clave que tiene Bootstrap incluye los componentes de JavaScript, mientras tanto que Bulma no lo hace, lo que puede hacer que sea un poco más liviano. La comunidad de Bootstrap, la comunidad Bootstrap tiene una comunidad
y documentación más grandes, pero eso sí, tanto como Bootstrap y Bulma tienen dos comunidades que ofrecen recursos muy útiles. Por ejemplo, este, lo del tema del JavaScript que no incluye los componentes de JavaScript, la gente de la comunidad ayuda mucho con ese tipo de cosas, por ejemplo, para los carruseles y todo eso. Pueden hacer muchas más cosas. Igualmente, la elección depende de las preferencias de diseño y el nivel de personalización y necesidades que tenga la aplicación, la aplicación web en este caso. Y ya, eso serían todas las diferencias. Ahora pasaremos a observar algunas de las ventajas y desventajas que tiene el framework Bulma. La primera ventaja es su facilidad de uso. Bulma se destaca por su enfoque intuitivo y amigable que permite que muchos desarrolladores web principiantes puedan desarrollar diferentes diseños atractivos debido a su sintaxis clara y lógica. Basado en Flexbox. Bulma aprovecha Flexbox, que viene siendo una técnica de diseño en CSS que permite pues crear diseños flexibles y responsivos con mucha facilidad. Facilita también la creación de diseños que se adaptan a diferentes tamaños de pantalla sin la necesidad de recurrir a diferentes trucos de CSS avanzados. Sin JavaScript. Esto quiere decir que, pues a diferencia de otros frameworks que dependen de JavaScript, Bulma se enfoca únicamente en CSS y no tiene dependencias de JavaScript. Lo que significa que es liviano y no agrega esa carga adicional a la carga de alguna página. Y mejoraría el rendimiento. Es personalizable. Bulma está construido con SAS. Es un procesador o un preprocesador de CSS y facilita la personalización y adaptación del framework a las necesidades específicas de diseño de cada proyecto. Los estilos pueden ser ajustados a través de variables y anulaciones. Es responsivo. Bulma está diseñado para ser totalmente responsivo. Significa que los elementos y los diseños se ajustan de manera fluida a diferentes dispositivos y tamaños de pantalla. Tiene una buena documentación. Bulma cuenta con una documentación clara y detallada. Esto ayuda a los desarrolladores a comprender correctamente cómo se usa cada una de sus clases y componentes. Ahora pasaremos a observar algunas de las desventajas. Como primera desventaja tenemos que es menos popular que Bootstrap. Aunque Bulma ha ganado cierta popularidad, pues digamos que no se puede comparar todavía al nivel de Bootstrap, que tiene una mayor cantidad de usuarios. Y esto significa que tiene menos recursos, menos temas y menos comunidad de soporte si se compara con otros frameworks populares como Bootstrap. Sin JavaScript incorporado. Como mencionamos anteriormente, si bien se puede considerar una ventaja a nivel de carga adicional y recursos cuando se carga una página, pues también ofrece una desventaja, ya que a diferencia de otros frameworks que ofrecen componentes interactivos listos para usar, Bulma al enfocarse únicamente en CSS, o bueno, más bien sí, exacto, en CSS o en diseño, entonces como que no tiene esa funcionalidad de JavaScript que otros incluyen. Esto puede requerir que entonces algunos desarrolladores deban agregar esas interacciones que incluirían otros frameworks por separados. Dependencia del Flexbox. Aunque Flexbox es ampliamente compatible con la mayoría de navegadores modernos, podría haber problemas de compatibilidad con ciertos navegadores más antiguos. Y esto podría requerir soluciones alternativas para garantizar una experiencia uniforme. Tamaño del archivo. Si no se optimiza correctamente, el tamaño del archivo de CSS de Bulma podría aumentar y esto afectaría el tiempo de carga de la página. Curva de aprendizaje. A pesar de su facilidad de uso, Bulma todavía requiere que los desarrolladores se familiaricen con su estructura. La curva de aprendizaje, si bien esta curva de aprendizaje pues, es menor en comparación con algunos otros frameworks, sigue siendo una consideración.
Bueno, entonces, para explicar de una forma un poco más gráfica, más didáctica, cómo es Bulma, cuáles son sus componentes, sus clases, nosotros hicimos una página web inspirada en un equipo de fútbol, la hicimos del Junior en este caso. Tratamos de hacer de una forma sencilla y si ven aquí lo rellenamos todo con Loren porque la idea es ver cómo quedó todo estructurado con Bulma, CSS, con HTML, no el contenido en sí, por eso tiene los escudos aquí y el Loren que pues es el texto que viene por defecto en HTML para rellenar. Entonces, en Bulma hay dos clases que son las principales, el is y el has. De esas dos clases se dividen una gran cantidad de variedades con las que podemos darle estilo a nuestro HTML. Por ejemplo, aquí el is white en el nav, en el encabezado, le damos un fondo al encabezado blanco. Si le ponemos danger, le damos un fondo rojo. Esperamos que se actualice, ahí está, se pone rojo. Si le quitamos el is fit stop es como para que se ajuste al tamaño de la pantalla, o sea, de la página. Si se lo quitamos, debería ajustarse el tamaño del contenedor. Aquí está. Entonces lo damos como estaba. Y nosotros podemos cambiar el color. Bueno, para que vean también hay otros colores. Y podemos poner is primary para este. O is info. Se queda como azulito. Y con el hash podemos, por ejemplo, centrar el texto con hashtag center. Lo centramos. Aquí tenemos el message header, que es para colocar el texto de encabezado de esta caja de texto, o sea, sería el Junior FC aquí. Y el message body para pues, colocar el texto dentro de la caja. Aquí con el hash background gray lighter le damos un fondo de pantalla gris claro a la noticia, que sería este título acá. Y con el hashtag danger dark le damos un color rojo oscuro al texto y lo centramos acá. Entonces también tenemos el is3, que con esto le damos un tamaño al contenedor, al GIF, a la cara en este caso, a las tarjetas. Entonces, si yo le pusiera aquí is5, por ejemplo, entonces quedaría más grande. Si le pusiera is1, quedaría muy pequeño. Creo que llega hasta el 12, si no estoy mal. Sí, aquí está. Entonces lo dejamos con el 3 y quedó. También podemos, ¿dónde está? Aquí darle un tamaño a la letra con el list size y lo mismo aplica aquí en los números que llega hasta el 12, le podemos dar entre más alto, pues más grande la letra, si le ponemos 6. Bien, entre más alto sea el número, más pequeña es la letra, si le ponemos 1, sería el título pues grandísimo. Y así lo damos en 3, quedaría de ese tamaño, si lo damos en 5, quedaría de este tamaño, y ahí se puede ir jugando y probando con eso. Entonces, tenemos un carrusel. Aquí yo pues, importé un carrusel ya hecho en una página con el JS. Y aquí podemos modificar, por ejemplo, aquí cuántas imágenes queramos que se vea al mismo tiempo. Ahora mismo lo tengo con uno solo, lo podemos dejar de dos, que se vean dos imágenes al mismo tiempo. O tres y cuatro, como queramos. Entonces, algo importante en Bulma es que Bulma es CSS puro. Entonces, si queremos agregarle un JavaScript, o sea, funcionalidades a la página, tenemos ya que hacerlo con JS, con un archivo JS ya manual hecho por nosotros mismos. Y también es importante pues que mezclemos el framework de Bulma con el CSS puro. Por ejemplo, si queremos darle un padding o un margin a algo en específico, pues lo hacemos directamente con CSS.
Aquí tenemos el código del login y del crear cuenta y su respectivo pues, CSS. Y ese sería pues básicamente el ejemplo que nosotros hicimos con el framework Bulma de CSS.